A ver, siempre que hablamos, no nos comunicamos. No siempre. Porque podemos compartir información. Vale, esto está muy bien, pero cuando la idea es llegar, conectar, emocionar, impactar en los demás y hacerlo además de manera positiva, no basta con hablar. Hay que comunicar. Y para comunicar, esto lo saben bien los profesionales de la escena, los que estamos en los medios, pues hay que estar consciente. Vale, que no tienes que estar dormido, no, me refiero a dominar el lenguaje corporal, por ejemplo, a transmitir para llegar de verdad a los demás. Y esto vale no solo para los que nos subimos eventualmente a un escenario o para los que hablan en público, sino para cualquiera que tenga algo que vender, por ejemplo, un proyecto que exponer o tengas una entrevista de trabajo. Hoy nos habla del poder de la presencia nuestra querida conferenciante, coach, formadora, mediática, Ami, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ami? Muy bien, Chimo. Feliz de estar aquí otra vez en plató. Me alegro mucho de que podamos ir recuperando poquito a poco, sí, de verdad, la presencialidad, porque no hay nada para comunicar y para contactar como la presencialidad. Está muy bien. Las videollamadas nos permiten contactar además con personas que no están aquí en Valencia, entrevistar, fenomenal, todo muy bien, pero en su justa medida. Y ver ese vestido con televisiones y con una carta de ajuste muy queer, además, que llevas, muy molona, pues oye... He venido adecuada para el sitio, ¿no? Di que sí, di que sí. Bueno, háblanos de este poder de la presencia. Es un libro de referencia, que no es la primera vez, sí, que nos recomiendas, o que me recomiendas personalmente, sí, de otra Ami. Sí. Ami Cuddy. Eso es. ¿Cómo descubriste este libro y qué te parece? ¿Por qué? Porque tú lo pones en práctica a menudo, sí, esto del poder de la presencia. ¿Qué sería para ti el poder de la presencia? Bueno, como me has preguntado que cómo lo descubrí, sí, lo descubrí a través de una charla TED, que es una de las más vistas que existen, ¿no? de esta autora, de Ami Cuddy, y me encantó. Y entonces ya a partir de ahí empecé a rastrear y dije, ostras, este libro me lo tengo que leer, y me encantó. Me pareció, a ver, se dicen cosas que ya hemos escuchado, pero te lo dice de una manera diferente, y yo creo que, bueno, que es de lo que vamos a hablar hoy. Porque tengo entendido que ella tuvo una experiencia, ¿no?, traumática a nivel personal, tuvo que resetear. Eso también, y cuando digamos que cuando compartes una experiencia así, bueno, la comparte ella con los lectores, ¿no? Cuando vives como lector, alguien que te está contando algo que ha pasado por ese desierto, dices, ostras, me lo está contando de verdad, o sea, no, esto no es teoría. ¿Y cómo te lo está contando, ¿no? Desde esa verdad que conecta tanto contigo, que también habla de otras cosas que algunas veces hemos hablado aquí, del poder de la vulnerabilidad, que es precisamente cuando te atreves a mostrarte con tus errores, con tu fragilidad. Ese miedo que a ti te da, al final es lo que la gente le permite verte como una persona auténtica y realmente, bueno, pues conecta contigo, y ella lo pone en práctica, y por eso precisamente hace que conectes, y digo, yo voy a comprarme el libro, y me encantó. Qué guay. Es verdad que cuando nos impostamos, ¿no? Que cuando tenemos que, parece que, y dejamos a lo mejor de controlar el cuerpo y estamos pendientes del guión o de vete a saber qué cosas, y la naturalidad es me parece una receta fundamental, o un ingrediente, por decir, no receta, pero un ingrediente de la receta de comunicar. La receta de comunicar es compleja, ¿no? Pero yo añadiría siempre, desde luego, unas cantidades generosas de naturalidad. Es absolutamente fundamental. Estar presente. Vale, esto tú lo experimentas a menudo. Sí. ¿Qué es estar presente? Porque parece que tiene que ver con cierto concepto, no sé, místico o así. ¿Tiene que ver con eso para ti o no? Pues estar presente, estar en el aquí y en el ahora. Pero nos lo llevamos al ámbito de la comunicación, y al final, para estar es un estado. Al final no es que uno no puede estar siempre en esa presencia. Es como un estado que te permite estar conectado con el mensaje, con lo que estás contando, y también con el aquí y el ahora. Es decir, creer en lo que estás contando, o sea, que lo primero que tú digas, ostras, eso va a aportar valor, yo me lo creo profundamente, lo tienes interiorizado, por así decirlo, y segundo, como estábamos diciendo, pues estar disfrutando, o al menos estar conectado, ahora que estamos hablando tú y yo, pues estar pensando en esto y no en otra cosa. Claro, ella lo que te dice es que ese estado se consigue precisamente cuando llegas a un equilibrio interior, entre lo que piensas, lo que sientes, y eso pues sale afuera en tu lenguaje no verbal y en las palabras, y eso, bueno, pues genera una
conexión, porque genera verdad. Al final tú lo has dicho, esa autenticidad y esa esencia que tú estás sacando, porque al final, y lo has dicho tú, ¿no? Ser tú mismo, que se dice mucho, pero es verdad, atreverte a ser tú y a mostrarte con esa vulnerabilidad que también comentábamos, es lo que te va a hacer que tu mensaje llegue, y como habíamos empezado diciendo, no solo hablar, que sale por uno, o sea, entra por un oído y sale por otro, sino llegar al corazón y a las personas, porque estás conectado, ¿no?, con el momento. Cuando captan la atención a alguien que está, bueno, pues un orador, alguien que está hablando en cualquier situación que hayamos podido vivir. En mi caso me llama muchísimo la atención cuando cuenta algo suyo, cuando incorpora, y no lo hace por casualidad, entramos en la anécdota y a partir de ahí nos lleva al concepto. Esto es uno de los múltiples trucos que hay. Digo truco, no truco en el buen sentido, ¿no?, de los ingredientes que sería. A lo largo y ancho de los tantos años que llevo haciendo tele y formando equipos con otros compañeros, me tocó a mí, mira, voy a contar un pequeño episodio personal, si me permitís. Me tocó hacer como de coach, de instructor de presentadores, casualmente. Yo no estoy preparado para eso. Yo no tengo ni idea, pero me dijeron, bueno, tú, parece que, bueno, no sé si bien o mal, pero bueno, parece que conectas y demás. Bueno, pues explicaré a este muchacho en concreto, obviaré el nombre. Entonces, a ver, queremos mejorar, porque una buena planta estupenda, fenomenal y tal, pero no, ¿qué le falta? Yo intenté con mis mejores herramientas trasladarle, la única idea era que, efectivamente, pero es como me estás hablando ahora, sé normal, no te impostes, pero en cuanto veía el piloto rojo, el chaval, lógicamente, aparte no tenía experiencia previa, un chaval majísimo, me gustó mucho trabajar con él, y al final el truco fue tan sencillo, es algo que tú haces siempre, y cuando digo siempre que estás delante de una cámara, esa sonrisa. Si uno, y no es fácil, habla sonriendo, mi querida Carolina Ferrer es una maestra de hablar sonriendo, de no perder, pero jamás la sonrisa. La sonrisa, a ver, hay momentos y momentos, no está contando obviamente claro, de en qué entorno estamos hablando, ¿no? Pero si uno puede esbozar, ¿por qué la sonrisa, por qué hablar, digamos, genera como confianza en los demás, ¿no? Transmitimos confianza, que estamos tranquilos, igual por dentro está, por dentro es un manojo de nervios, ¿no? Pero ¿te parece que puede ser una de las claves de estar presente? Eso también o está estudiado, y al final te dicen que son las neuronas espejo, que llaman, que cuando ves a uno sonreír, automáticamente, a no ser que también lo hay, pero te sale el devolverle, es una manera también de agradecimiento, de feedback. Entonces estás empezando bien cuando tú estás mirando a la cámara con una sonrisa o a tu y generas, ¿no?, esa sensación también de que esto es agradable, esto es un entorno confortable, oiga, usted puede confiar en mí, le voy a contar algo y aquí tengo un programa que presentarle, o lo que sea. Dices que Amy Cuddy, según estos estudios, llegar a este estado de presencia o alcanzar este estado de presencia y transmitirlo nos puede llevar al éxito. ¿Por qué? ¿En qué se basa, digamos, esta teoría? Estamos ya desgranando algunas claves, pero claro, cuando tú transmites con ese entusiasmo, porque dice que generalmente cuando tú estás conectado, ese equilibrio interno que se exterioriza, te hace transmitir con entusiasmo, con autenticidad lo que cuentas, y eso genera verdad. Y como todo, el éxito se basa mucho en la confianza, que confíen en ti para invertir, que confíen en ti para ese trabajo que buscas, con lo cual esa sería la primera idea. La segunda idea es que cuando comunicas desde ese estado de presencia, tu lenguaje no verbal tiende a ser mucho más expansivo, no estás así, que eso tiene que ver con, inconscientemente estás cerrándote a los demás y, bueno, genera suspicacia, ¿no?, el que tienes delante. Entonces, tu lenguaje no verbal es más abierto, más confiado, y eso también gusta. De la misma manera también, cuando hemos hablado, la autenticidad, ¿no?, el ser tú, eso genera, pues despierta verdad y gusta. Claro. Que lo que cuentes sea verdad, no sea, digamos, demasiado elaborado, alambicado y al final no se entienda. Cuéntalo desde el corazón, desde tu propia experiencia, añádele experiencia. Mira, que esto también lo hemos hablado alguna vez, el elemento de Sir Ken Robinson, que a mí es un libro que me encanta, que habla mucho del estado de fluir, ¿no?, del estar en tu elemento, es más o menos lo mismo, ¿no? Y es que cuando tú estás en ese estado de presencia de elemento, sacas todo tu talento, porque como estás en el aquí y en el ahora, te va a hacer rendir mucho más, ser más productivo, y porque estás focalizado en eso. De hecho, fíjate, ya que como nos gusta a los dos mucho la
música, este estado de presencia también ocurre en los músicos, ¿no? Cuando tú estás en un concierto y ves que lo está disfrutando, eso se contagia. Es que cuando uno está en ese estado de presencia, contagias a los demás esa situación de disfrutar, y eso gusta. Y una cosa más, los deportistas, antes, por ejemplo, la gimnasia rítmica, ¿no? Que es un deporte que, por ejemplo, yo practiqué tiempo y era curioso cómo, no sabía por qué, ahora lo entiendo, antes de salir te hacían estirarte y es el éxito, estás atrayendo el éxito, la apertura y la conexión con los espectadores. Caray, cada cual tiene sus trucos, pero es verdad que está bien tener algunos rituales, como se está explicando Ami, que las gimnastas rítmicas, otros deportistas tienen un ritual. Recuerdo no sé qué entrenador era, si Juan de Ramos o quién, que se ponía en el foso en el que sale la salida de los jugadores ya al césped y les daba una palmada en el pecho a cada uno de ellos, era como un boom, 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 algo así, ¿no? O cuando los jugadores se reúnen en torno, hacen un círculo y como que se conjuran, algo así, ¿no? Y te cuento los neozelandeses que hacen ese baile maorí, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, cada cual que tenga su truco, pero estemos en ese estado de presencia. Huyamos del síndrome del impostor, hemos hablado de él también, porque es enemigo de la presencia, ¿no? Sí, de hecho... Porque son miedos en realidad, ¿no? Son miedos y está muy basado en el perfeccionismo. Cuando tú buscas tanta perfección, al final no haces nada, te quedas paralizado y lo que generas no es que pienses que está mintiendo, pero no te genera la confianza. Vale. Porque tenemos esa sensación de que estamos siendo unos farsantes, de que no valemos, no somos suficiente, que no estamos dando la talla. Al final nos leamos y el mensaje que transmitimos es un mensaje que no llega, desde luego. Síndrome del impostor, bien interesante. Bueno, es que está Natalie Portman, por ejemplo, cuenta en una entrevista, lo contaba que ella, fíjate, que se lleva Oscar, que ha estudiado, tiene una licenciatura en Harvard, y cuando entró, durante mucho tiempo, cuando iba a hacer teatro en la escuela, siempre decía que tenía el síndrome del impostor, se sentía pequeña, de que no valía, de que no era buena actriz, y bueno, y al final, fíjate, ¿no? Qué carrera tiene, pero o sea, que es algo que padecemos todos en cualquier momento, podemos sentirlo. ¿no? En esa película de Swan, eso es maravillosa, cómo está Natalie Portman en esa película. Pero podemos caer el peligro de irnos al otro lado y quedar pedantes o arrogantes o redichos, así o qué. Bueno, pues justamente Amy Cuddy es muy clara con esto y te dice que justamente las personas arrogantes realmente lo que están haciendo es tener una cortina de humo para tapar las inseguridades. Porque cuando tú estás seguro de lo que estás contando, no llevas, eso me gustó mucho, no llevas armas, llevas herramientas. Y cuando tú no llevas armas, no atacas, simplemente generas un diálogo con las personas que tienes. Además, la persona que está en estado de presencia tiende a escuchar, para generar un diálogo donde estén todos los puntos de vista integrados, y por eso hace sentir bien a todos, da luz a todas las personas que tiene cerca, mientras que el arrogante, pues, generalmente habla mucho, no deja a nadie hablar, y al final es un tema de inseguridad. Porque te pones y estás tan enfocado en lo que tienes que decir y a lo mejor desaprovechas algo que está ocurriendo en tu entorno, en el equipo, en el auditorio, en la situación, y te lo estás perdiendo. Me fascinan esos presentadores, compañeros presentadores de televisión que son capaces de tener el discurso claro, están en el sofá de su casa, parece que no pasa nada, lo tienen todo absolutamente controlado y además están pendientes de cualquier detalle. Eso es, en efecto, estar presente. Es muy difícil. A ver, no digo, hay que trabajarlo como todo, porque ¿cómo se distingue? Yo en ese sentido con otros compañeros de televisión lo veo, ¿no? El que está rígido, el que está comunicando de manera, no lo sé, de libro, pero no termina de conectar. Y el que está presente, pero está como en su casa, y está ahí el tiempo. ¿Cómo lo puede? Y es muy difícil lo que está haciendo, y parece que no hace nada, ¿no? Me hace gracia porque tú dices otros compañeros, yo digo, pero si tú te has visto en Cadáver en Genal y lo bien que lo has manejado. El estado de presencia lo has manejado muy bien. Ojalá en aquel momento, pero siempre, bueno, ya pasó ese agua, ese río, no vuelvo a llevar la misma agua, ¿no? Pero sí es verdad que con los aprendizajes al final que haces durante tu trayectoria, adquieres experiencias, sí, esos aprendizajes los integras.
y te los aprendes bien. ¿Sabes? Pero ya me gustaría, ¿no? Poderme... También. Y cuanto más, hay que tirarse a la piscina, y cuanto más lo vas practicando, pues te vas llevando un aprendizaje que te hace estar más A veces cómodo. veo algunos de los vídeos de Tomba y digo, con 30 y pocos años, digo, pero qué pocos reflejos tenía, ¿no? Y qué pocos recursos, y bueno, hice lo que pude. ¿Cómo se distingue entonces que esa persona dices, oye, eso que irradia, ¿no? Eso que se contagia? Es algo, Mira, podemos distinguir y podemos decir, está presente, esta persona está ahí, está conmigo. Yo creo que hemos dicho ya muchas cosas, pero si tuviéramos que resumirlo, yo creo que uno es que te da la sensación de que está cómodo, que está disfrutando, y eso se contagia a la persona que tienes al lado. Y además, precisamente, ya otra de las cosas que hacen las personas que, podemos decir que son personas que tienen la sartén por el mango, porque no se sienten amenazadas, se sienten cómodas, y eso también les hace también ser valientes, ya que sabes que a mí esta palabra me gusta mucho, son valientes en sus decisiones, en sus preguntas, pero precisamente por eso el éxito, ¿no? Es más, juegan más y entonces pueden ganar muchas más veces. De la misma manera que el fracaso también lo saben digerir de una manera mucho más pues de aprendizaje. Por tanto, tiene una manera de enfrentar a la vida mucho más enriquecedora y además, como estábamos diciendo, sabe generar que todo el brillo está repartido entre todas las personas que están en ese momento de comunicación. Me ha gustado esta idea de juego, también de tomarlo como un juego, con el rigor necesario, sabiendo lo que quieres contar, pero disfrutándolo, pasándolo bien y haciendo que los demás lo pasen bien. Ami, buen día, hablándonos de Amy Cuddy. Gracias por acompañarnos y por estar presente con esa sonrisa, y gracias por estar además presente de manera presencial, cosa que celebramos mucho. Llega el momento de la información del pronóstico del tiempo, como cada día, y luego los deportes. Que paséis una tarde muy feliz y hasta mañana.